Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por acompañarnos. Aprovecho para reiterar esa felicitación para todo el gremio de maestros y maestras de nuestro país, precisamente por celebrar este día, esa fecha tan importante en la cual todos los que hemos estado en un aula escolar, pues reconocemos que han sido todo un esfuerzo importante que cada uno de los maestros que han impartido sus clases han hecho precisamente por la formación de cada uno de nosotros. Así es que vaya para ellos nuestra admiración, nuestro respeto para todas las maestras y maestros de nuestro país. Un saludo muy especial, particularmente aprovecho para mi querida madre, que también es profesora de la Escuela Normal de Chinameca, de allá de aquellos tiempos. Saludo muy especial para ella, mi hermana y el resto también de familiares. Así es que bendiciones para todos los maestros en este día. Hoy vamos a hacer un análisis de la crisis política que se vive en Nicaragua, donde sin duda alguna ya todos hemos visto la información que se maneja, cómo se están generando diferentes capturas, especialmente de candidatos opositores al presidente Daniel Ortega. Se están generando violaciones a los derechos humanos, arresto de líderes opositores y por supuesto también vamos a analizar en el contexto el papel de la comunidad internacional a liberar precisamente y frenar este tipo de acosos considerados en este país centroamericano. Así es que desde hoy el papel, por cierto, de las relaciones de Estados Unidos con Nicaragua y también con otros aspectos del área del Triángulo Norte. Así es que vamos a hablar de eso. Quiero darle la más cordial bienvenida a Celia Medrano, experta en relaciones internacionales y consultora en derechos humanos. Bienvenida, Celia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenos días para todos los que nos están sintonizando esta mañana, este martes. Gracias. También saludo al doctor Rubén Zamora, experto en diplomacia, ex embajador del Salvador en Washington. Gracias por acompañarnos, doctor, y tener siempre la disponibilidad de venir a conversar sobre estos temas con nosotros. Don Ernesto, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y muchas gracias por la invitación y el tema, que creo que no le hemos dado la verdadera importancia que hay que darle en El Salvador. Bueno, creo que hace un mes y medio estuvimos en este programa hablando de otros temas y nos quedamos todavía con el sabor de comprender y entender realmente qué es lo que está pasando en Nicaragua y sobre todo también, yo diría, y ese lo recojo un poco del análisis que se escucha, se conoce, un poco la forma tibia en cómo la comunidad internacional está viendo este tipo de situaciones, porque estamos hablando de arresto de líderes opositores, es decir, de candidatos que buscan de alguna manera participar de ese proceso de democracia que existe, pero que a la larga lo que tienen es violaciones a sus derechos, arrestos domiciliarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, son ustedes los invitados a dar sus conocimientos, su experiencia con relación al tema, así es que desde ya pues abro este análisis para conocer sus puntos de vista. Nicaragua hay que hablarlo en voz alta. Creo que cometimos el error de ver a Nicaragua muy lejos de lo que podía pasar en El Salvador. Y Nicaragua también nos demuestra que la figura del Triángulo Norte de Centroamérica no únicamente se refiere a Honduras, Guatemala y El Salvador. Tenemos que hacer los análisis desde una visión regional centroamericana. Y Nicaragua nos demuestra una situación en donde ha habido un proceso desde que Daniel Ortega fue derrotado por Violeta Chamorro en la década de los 90. Perdió 3 ocasiones consecutivas un intento de volver a la presidencia y por fin en el 2006 lo gana y toma la decisión de no volver a perder el poder. Pero entonces genera alianzas por las que ganó en el 2006, que fue con un pacto protagonizado por Arnoldo Alemán en su momento, pacta con el poder económico y eso le permite empezar a asaltar
la institucionalidad. Y es lo primero que tenemos que tratar de analizar viéndonos en el espejo de Nicaragua. El desmantelamiento de la institucionalidad va con la Asamblea Legislativa, sigue con el Tribunal Electoral, sigue con una Fiscalía General propia, con una Corte de Cuentas propia, y va poco a poco erosionando la institucionalidad que en algún momento podía generar contrapesos hasta ser dueño realmente de todas las decisiones del país. Esto golpea en el 2018, en abril 2018, cuando se dan las rebeliones de los jóvenes, principalmente protagonizadas por la juventud, en una situación que pocos podían prever. Se criticaba mucho que no había un movimiento social juvenil, un movimiento que los jóvenes eran apáticos a lo que sucedía en Nicaragua, y de repente se rompe el esquema y las rebeliones del mes de abril del 2018 generan un antes y un después. ¿Qué es lo que sucede ahora? La institucionalidad cooptada totalmente y cada vez más creciente, una protesta social opacada, aplacada con golpe de fusil y paramilitares favorables al gobierno, y de repente noviembre de este año se avecina como un proceso electoral donde surge la figura de Cristina Chamorro y surge también la posibilidad de Ortega de perder el poder a pesar de ser dueño de todo. Bueno, entonces, otros candidatos también, porque son como 7, 9 creo que el son. domingo fue apresado Miguel Mora, que es el quinto candidato, y lo que está haciendo es secuestrar. Sergio Ramírez habla de capturar rehenes y convertir y hacer más fuerte lo que se llama presos políticos. Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya ha planteado la preocupación de 86 presos políticos desde marzo 2020, 43 denuncias apenas en lo que va del año de allanamientos contra opositores políticos, periodistas, etcétera. Y termino con plantear algo que debe de preocuparnos también, y es el punto de generar legislación para criminalizar a quienes sean críticos y opositores políticos. La ley 1055 con la ley 1040, la ley 1042, son legislaciones hechas específicamente para poder generar procesos de criminalización ante cualquier actor que les pueda generar contrapeso. Termino, y usted planteaba, Ernesto, el tema de la tibieza de la comunidad internacional en ese sentido. Ok. A ver, doctor, ¿qué valor pueden tener unas elecciones donde los candidatos más importantes están detenidos? Yo creo que ese es el punto de partida para comprender mejor el fenómeno, no sin antes escuchar sus propias valoraciones para que después entremos en detalle de lo que podemos tener en ese programa. Esto que está haciendo en Nicaragua, creo yo, que es muy similar, por ejemplo, a la política que sigue en Rusia. En este momento el gobierno de Rusia, que apenas le sale un opositor que tiene respaldo popular y que va creciendo, lo agarran y lo meten preso o lo envenenan si se ha ido del país. Aquellos son más directos, ¿verdad? Sí. Pero esa es la situación. Yo creo que lo que aquí hay que ver es que esto es el camino inevitable de los regímenes que rompen con la institucionalidad democrática. Eso es lo que ha hecho Nicaragua. Mucho más lento que otros países como el nuestro. Pero eso fue lo que fue haciendo. Ya lo que tú has contado es precisamente ese camino. Un gobernante que empieza con espíritu, o que dice tener democracia, y democracia incluso en Nicaragua aceptó la primera vez que perdió las elecciones, pero ella aprendió la lección. Esto de las elecciones no va conmigo. Y por eso hace el pacto. Importante, le quiero añadir a lo tuyo. El pacto no solo con los liberales, que son un partido del siglo XIX, y de la mayor corrupción, por cierto.
hace el pacto con los liberales. Que fue Arnoldo Alemán. Con Arnoldo Alemán, sí, recuerdo, exacto, sí. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ganar la mayoría en el Parlamento. ¿Ah? Porque Daniel, y esto hay que decirlo claramente, Daniel nunca dejó realmente todo el poder. El poder judicial continuó en manos de Daniel durante todo su periodo de dos presidentes, que él no tenía el poder. Y se lo digo porque a mí me lo han contado varios empresarios salvadoreños que me comentaban que en Nicaragua, cuando tenían problemas, porque El Salvador había invertido mucho en Nicaragua, era bastante, que cuando tenían problemas no se resolvían en los juzgados, se resolvían en la oficina de Daniel Ortega, sí, porque él controlaba el poder judicial. Hay muchas historias muy parecidas de esas que contaban muchos empresarios. A mí también me tocó también conocer un... Bueno, eso era conocido por toda la gente que hacía negocios, que allí se arreglaba, y se arreglaba con dinero a Daniel. Así. Eso no me lo decían, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Y había dinero de por medio. Bueno, me decían, y hacían así cuando me contaban la historia. O sea, eso es un primer elemento. Daniel nunca perdió todo, sino que cuando gana las elecciones va a la clave del camino para la dictadura, el Parlamento, la Asamblea Legislativa. Y por eso es que hace ese negocio con los liberales en el Parlamento para poder desde la Asamblea Legislativa empezar a controlar. Hitler, Mussolini, y puedo contar mucho más dictadores, llegaron a ser dictador a través de controlar el Parlamento. ¿Por qué? Porque cuando tú controlas el Parlamento y lo pones a servicio del gobernante, ese Parlamento va a dictar leyes, y en Nicaragua se vio claramente, empezaron leyes. Y el otro elemento que yo quisiera añadirle al cuadro para que entendamos el paso de Nicaragua, es que Daniel Ortega hizo un acuerdo con la empresa privada. Ojo. Sí, recuerdo. Es famoso ese acuerdo, porque incluso vino gente de la empresa privada nicaragüense a decirnos aquí a El Salvador que así tendríamos que hacerlo aquí en los empresarios. Los empresarios de aquí no la compraron, por cierto, ojo, hay que tomar en cuenta eso. El acuerdo era decirle, mira, aquí ustedes hagan, les digo, bueno, Daniel. No la compraron todos, pero no algunos todos. Sí se acercaban a los presidentes y en Nicaragua y estuvieron... No, y al revés, en Nicaragua hubieron empresarios que no se la tomaron y sufrieron. Pero la principal gremial sí lo hizo. Sí, claro. ¿Usted se recuerda? Sí, por eso. Entonces, allí estuvo ese acuerdo entre ellos dos, ¿verdad? Entre el organismo que dirigía a la empresa privada nicaragüense y el gobierno, y era, los empresarios hagan el dinero que hagan. Por supuesto, siempre la cuota, el porcentaje que le tocaba a Daniel de todo eso, porque eso era parte del acuerdo, que había que dejarle un margen al presidente para las cosas de los negocios, ¿verdad? Y déjenme a mí tranquilo hacer la política de este país. Faltan dos elementos que complementarían, Rubén, y es el componente ideológico. Hizo pacto con la Iglesia Jerárquica Católica, también después, pero generó el proceso de pacto con Obando, y también no hay que olvidar de que planteó el ejército, tuvo a su hermano Humberto, que fue precisamente quien lo impulsó como candidato presidencial en el momento en que el Frente Sandinista estaba en crisis, y aseguró ejército, iglesia, empresa privada, un pacto con un partido político a través de Arnoldo Alemán, y eso lo mantuvo durante años. Creo que es todo el componente el que hay que canalizar en ese punto, además de que todavía arrastraba el romanticismo de haber sido una revolución en Centroamérica, que en el 89 había ganado,
y todavía arrastraba mucho cuidado de la comunidad me llama la internacional de atención no el tocar término ese aspecto. romanticismo de la revolución. Fue un Me da pie seguimiento muy para romántico. tocar ese tema. Hay un buen romanticismo y un mal romanticismo. El romanticismo es Beethoven, por ejemplo. Es toda esa música inmensa que se produjo en el siglo XIX. ¿Así fue la Eso es revolución bueno. entonces? ¿Cómo? Así política, ha sido la revolución. No, en entonces? política yo no lo llamo Y lo digo porque, romanticismo, yo lo porque llamo sé que ustedes idealismo. vienen de la revolución también, entonces vienen de ese romanticismo. Pero nunca dejamos de señalar, recuerde que yo vengo de derechos humanos, tengo una militancia en derechos humanos realmente. Social. Y hay una cercanía muy grande con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Vilma Núñez fue parte del gobierno sandinista en la década de los 90 y posteriormente funda el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ahora una institución proscrita prácticamente. Les han decomisado cuentas bancarias, le han aplicado una legislación al CENID que ni siquiera puede elaborar en su local actualmente, al igual que otras organizaciones de derechos humanos, y se mantienen. A través de los ojos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos aprendimos muy pronto de que estábamos frente a un gobierno violador de derechos humanos que justificaba sobre todos estos componentes a los que hemos hecho referencia Rubén y yo, y allí creo que tenemos que identificar una dictadura donde la hay. No puede, y a eso me refiero con romanticismo, si se quiere ocupar esa palabra, no puede prestarse hay una dictadura buena, hay una dictadura mala, donde hay violaciones a derechos humanos, donde se encarcelan a opositores y a críticos políticos, donde se estructura toda una legislación y a un aparato judicial, legislativo, para aplastar cualquier oposición, y se ocupan paramilitares y supuestos sectores sociales favorables a un régimen de esta naturaleza. Hay visos de autoritarismo, hay visos de una dictadura en ciernes que al concretarse nos espantamos todos, pero que fuimos testigos de cuando fue gestada. En algunos análisis, Celia y doctor Zamora, que he tenido la oportunidad de entretenerme escuchándolos, se deja el sabor de que la comunidad internacional como que poco o nada hace para poder de alguna manera presionar y cambiar todo esto que sin duda alguna representa un grado de atención, no sé en qué término para los Estados Unidos especialmente. No sé, yo te diría sobre eso, que lo primero hay que ver cómo tiende a reaccionar la comunidad internacional frente a los problemas de los países, ¿ya? Y es la siguiente: es por áreas. En derechos humanos tiene más sensibilidad la comunidad internacional que en institucionalidad democrática. Ojo, eso hay que entenderlo. El caso de Nicaragua es típico. Daniel Ortega estaba violando la Constitución, cambiando la Constitución, violando las normas de la democracia, y aquello era que ni se metía ni no. Claro, en el caso de Estados Unidos tenemos a Trump, los 4 años de Trump, en que el problema de Centroamérica, que para él era muy importante, era el problema migración. Y en la medida en que estuvieran con su línea, a él no le importaba si eran dictaduras o no, a Trump. Esa era su política. Y Nicaragua, como tenía muy poca migración a Estados Unidos, por eso ahí apareció. No representaba ningún problema. Y Nicaragua, ojo, frente a todo lo que Trump dijo de nosotros, porque nos insultó, ¿verdad? Sí, que éramos una clase. Una cosa horrible, hasta malas palabras, ¿verdad? Nunca levantó su voz Daniel Ortega. Una palabra no dijo. Para defender a sus hermanos centroamericanos, ¿ya? Y para tener un poco de decoro. ¿Por qué? Porque era una especie de pacto entre Trump y Daniel Ortega, de que, mira, vos no te metas conmigo y yo no me meto contigo. Lo mismo que había aplicado la empresa privada en su país. ¿Será el descrédito o en su momento también la falta de una hegemonía de organismos internacionales como la OEA, por ejemplo, que en su momento pues ha tenido mucho cuestionamiento? Veamos el caso específico
su papel acá en el país. No sé si vamos a coincidir con Rubén en esto, pero yo creo que a nivel internacional hay una crisis de institucionalidad que represente a los estados y que se refleja esa división entre los estados. Siempre ha sido así y la Organización de Estados Americanos lo refleja, pero además del tema de que Estados Unidos no viese a Nicaragua como una prioridad, como lo ha hecho con lo que se ha denominado el Triángulo Norte de Centroamérica por el tema de migración, ahora hay un número creciente, ha crecido el número de nicaragüenses solicitando refugio en México. Por ejemplo, estamos hablando de 100,000, desde abril del 2018, 100,000 nicaragüenses buscando asilo o refugio, principalmente en Costa Rica, Panamá, hacia el sur, no hacia el norte. Sí, pero ahora los nicaragüenses se están moviendo hacia México, hacia Estados Unidos, y eso puede que cambie algunos escenarios. No obstante, la crisis de institucionalidad internacional hace que un organismo como la OEA no pueda tener la fuerza suficiente para poner paro a esto. Creo que la resolución retomada, la condena, o los cálculos políticos que en algún momento le han fallado, según vámonos al último incidente. Vámonos a la resolución de la OEA de condena sobre el apresamiento de los candidatos a presidencia. 26 votos a favor. No fue capaz la OEA de activar la Carta Democrática en una situación donde los candidatos opositores son presos políticos actualmente. No fue capaz. Lo único que pudieron desarrollar fue una condena. El Salvador se suma a esa condena, es uno de los 26 votos que firmaron, pero no lo hace aquí la Asamblea Legislativa, y porque yo pienso que se miran en ese espejo. Y en ese marco, México, Argentina no firman, se abstienen, pero llaman a sus embajadores asignados en Nicaragua, supuestamente generando las condiciones para poder ser un mediador. Condenando a Nicaragua, no pueden mediar dentro de una posible solución a este conflicto que no va a ser antes de noviembre del 2021. Ortega necesita lo mínimo para quedar otra vez en el poder ejecutivo. Después de que eso se concrete en condiciones mínimas, haciendo que la gente se abstenga de votar, mientras menos votaciones y favorables a él consolida con las condiciones mínimas ser presidente nuevamente, y hasta después se va a poder hablar de liberar a los presos políticos, de liberar a los opositores políticos, y ahí quizás Argentina y México estén pensando solucionar. OEA ha sido clara, Naciones Unidas también. Legisle, genere las reformas necesarias para que haya elecciones realmente creíbles en Nicaragua. No va a pasar. Ok, doctor, veamos. Sí, bajo ese mismo énfasis, el rol de las instituciones, de los organismos internacionales. Mire, yo estuve en Naciones Unidas por 3 años, ¿verdad? Y fui el representante de El Salvador. Y le digo que de alguna manera yo después de eso dejé el servir a la diplomacia, precisamente por frustración. Es que los organismos internacionales, si queremos hablar de crisis, amiga, viven en crisis. ¿Por qué? Porque no tienen poder. Los OEA, Estados Unidos, o sea, la ONU, perdón, ¿ya? La Unión Europea, en cuanto a Unión Europea, son organismos de gobiernos. Los dueños de esos organismos no son los pueblos, ni los pueblos tienen ninguna capacidad de cambiarlos. Nunca los pueblos eligen al secretario general de Naciones Unidas, sino que son los gobiernos los que lo eligen, ¿ya? O sea que en ese sentido allí no hay soberanía de parte del organismo internacional. No hay un organismo internacional con soberanía. Los que se han tenido soberanía durante la Guerra Fría sí eran la Unión Soviética para todo su contorno, ¿verdad? Del movimiento, del socialismo, llamado socialismo, y Estados Unidos para el resto del mundo. El desmontaje de toda una estructura institucional al interior de un país. Déjenme terminar porque estoy en la parte fea. Ahora,
Eso le establece limitaciones a Naciones Unidas como esta. Sí. La OEA no puede actuar si no tiene una mayoría que actúe. En ese sentido se parece a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que solo puede actuar con mayoría, ¿ya? Y entonces eso les da limitaciones muy fuertes. Por eso es que uno tiene que entender, y yo eso lo entendí claramente cuando fui embajador en Naciones Unidas. Aquí, si queremos hacer algo, tiene que empezar por los gobiernos, no por Naciones Unidas, ¿ya? Y por eso es tan importante, por ejemplo, que en Naciones Unidas, y logramos desarrollar en esos 3 años bastante, la unión de la América Latina. ¿Por qué? Porque eso nos daba un montón de votos. Y esa lección se la aprendimos a los africanos, que son los que más la aplican en Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, el problema es que Naciones Unidas opera mucho respecto a cómo está el grupo que tiene el papel o está hablando. Y respetan mucho lo que dice el grupo latinoamericano o, si es cosa africana, el grupo africano. Y usted ve claramente en Naciones Unidas los mismos problemas que vemos con África, que hay unas dictaduras espantosas ahí, espantosas, ¿ya? Que eso, las de aquí se quedan chiquitas con eso, y ahí están, con lo de América Latina. ¿Por qué? Porque hay un grupo de países que están apoyando, aunque no lo dicen públicamente porque les da vergüenza, están apoyando a las dictaduras. Brasil, por ejemplo, es un caso clarísimo, ¿ya? Colombia está metida en eso, ahora ya le reventó la cosa, ¿ya? México, que siempre la juega a no querer estar con Estados Unidos, ¿ya? Pero de hecho está mucho, ¿verdad? Y entonces estos países, ¿verdad? Argentina, por ejemplo, está también en esa situación. No es que estén apoyando dictaduras, pero es que mejor no me las toquen, ¿ves? Y entonces es muy débil la situación de América Latina, y frente a esa debilidad de América Latina, Naciones Unidas, sí. Por eso es que hay que empezar con los gobiernos. Pareciera ser que, eso es lo que hay que decir, Nicaragua y Venezuela son el entretenimiento, sirven de países de entretenimiento para estar en ese juego de poder. Hay que decir que, porque son los dos únicos que señalan. Hay que decir que los grupos de derechos humanos de Nicaragua tienen años de estar cuestionando que cómo es posible de que haya condenas hacia Venezuela y hacia Nicaragua no haya habido la atención. Y si vamos a esas contradicciones, también le faltó plantear a Rubén quién paga en Naciones Unidas, quién paga en la Organización de Estados Americanos, que también eso pesa, no solo la confluencia de los estados en ese sentido, pero también hay que plantear de que las contradicciones de organismos como la OEA de condenar a Nicaragua, pero no así a Honduras. Y nos falta un último componente en el diálogo, que es el crimen organizado en toda Centroamérica. Sí. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Ustedes hablaban acerca de temas relacionados con el control de la institucionalidad en un país. Quisiera un poco también retraerme y colocarnos en el país para conocer desde su punto de vista lo que está pasando en torno al trabajo legislativo, el trabajo funcional de la elección de futuros magistrados, jueces en la Corte Suprema de Justicia y otros aspectos importantes que no puedo, desde luego, dejar de abordar con ustedes esta mañana. Voy a una pausa, son las 6:59. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con Celia Medrano y también el doctor Rubén Zamora, en el que hacemos una radiografía de lo que ocurre en Nicaragua, precisamente a partir de todas estas situaciones que se han generado previo al proceso de elección que llevan en el mes de noviembre, en donde sus líderes opositores al actual gobierno del presidente Daniel Ortega han sufrido violaciones, incluso encarcelamientos. A ver, hacíamos, y quizás para cerrar un poco el ciclo de Nicaragua y poder eliminar algunos aspectos que ustedes mencionaban en cuanto al ejercicio y la funcionalidad
que deben de tener las instituciones del Estado, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Asamblea Legislativa. Solo cerrar un poquito el caso de Nicaragua con el tema de, bueno, si hablamos de sanciones o presiones, ¿qué tipo de sanciones o presiones ha tenido Nicaragua para poder de alguna manera poder cambiar lo que mal hasta este momento a criterio de ustedes se está haciendo? Han sido muy débiles, definitivamente. Hacíamos referencia antes del espacio publicitario de que lo que debió de haber hecho la Organización de Estados Americanos es activar la Carta Democrática. Ya lo ha hecho en Venezuela, precisamente salvó a Chávez de una crisis de institucionalidad donde tenía un golpe de Estado frente a él, pero Nicaragua no es Venezuela, no es el poder que el petróleo da, que sostiene cualquier tipo de régimen, y Nicaragua siempre ha estado muy bajo el radar de los intereses políticos reales. Creo que Estados Unidos ya empezó a generar procesos hacia Nicaragua más fuertes de los que había hecho antes. Repito, se ha concentrado en donde considera que tiene un problema de flujos migratorios desde Honduras, Guatemala, El Salvador, hacia las crisis que se generan de manera recurrente en su frontera sur, pero pienso de que nos falta coherencia, y creo que ahí terminaría mi intervención sobre Nicaragua, Ernesto. Es un tema de que la comunidad internacional no parece ser coherente con Nicaragua, y porque partimos de que no identificamos realmente sobre la base de lo que sucede en un país, sino un poco, Zamora lo estaba planteando, de las correlaciones reales. En la Organización de Estados Americanos ha habido correlaciones en el sur, se nos olvida CARICOM, se nos olvida todo el Caribe, que por ejemplo para esta condena a Nicaragua fue clave también, las correlaciones que se generaron en la OEA, y entonces esto deja que gobiernos difícilmente condenarán a gobiernos con los que son aliados. Ortega tuvo una oxigenación durante 10 años de Alba Petróleos de 5.000 millones de dólares que quedaron en él y en su familia. Y volvemos, cuando toquemos acá El Salvador, creo que hay que hablar de Alba Petróleos también. Y esto genera correlaciones entre los gobiernos que no cuajan a la hora de no voy a condenar al que yo tengo como aliado, pero sí voy a condenar al que sí no es mi aliado. Mira, yo partiría, estoy de acuerdo contigo, pero yo partiría de una cuestión. Miren, la comunidad internacional o los gobiernos tienen política exterior sobre la base de un principio fundamental. El servicio exterior, la política exterior sirve para defender e impulsar los intereses nacionales. Y esa es su contradicción. Pero eso es la realidad. Desde la Unión Soviética, Estados Unidos, El Salvador. Ahora, ¿quién lleva adelante el interés nacional? Fundamentalmente el Poder Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, en muchos países el interés nacional se convierte en el interés del dictador, el interés del gobernante. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que entender para ver las limitaciones que tienen. Para mí, por ejemplo, lo que está pasando en Nicaragua es un reflejo clarísimo de eso. Mire, vea, yo analizo qué es lo que hace el gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega. Cómo maneja la represión, eso es clave en Nicaragua. Porque a pura represión brutal paró el movimiento de abril de los muchachos jóvenes, que eran muchachos de la universidad. Yo los conocí, algunos que me llegaron a preguntar cosas porque me conocían, ¿verdad? Y eran pues así de 18 o 20 años, gente que nunca habían hecho nada, nunca habían vivido en un país con democracia y estaban pero queriendo abrir la democracia en Nicaragua. ¿Ve? Eso es así, ¿verdad? Entonces, pero la democracia, a diferencia, la represión de Daniel es distinta a la nuestra de los años 70. ¿En qué sentido? Que la represión nuestra era desbocada, masacres. Lo que hundió la figura del Salvador durante la guerra
fueron las masacres, ¿ya? Y todavía lo siguen hundiendo, ¿ya? Nicaragua no ha habido masacres, lo que ha habido una represión feroz, pero controlada, controlada. Selectiva. Muy selectiva. Por eso es control. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el control que tiene el Daniel sobre la policía y sobre el ejército, sobre la cúpula del ejército, es absoluto. Estoy en la obligación de plantearles también otro escenario que recojo de la otra versión. Quizás tal vez no oficialista, pero que entendería yo que se basa en lo que ellos en su momento sostienen. Nicaragua tiene indicadores económicos bastante aceptables si los comparamos con otros países del área. Una tasa de criminalidad que es bastante admirable si lo comparamos con el resto de los países que tienen problemas como los nuestros, ¿no?, de delincuencia. Y tiene ciertos niveles de inversión también grandes. De hecho, creo que es uno de los países que repunta mucho en el tema de inversión. Incluyendo empresariado salvadoreño. Incluyendo empresariado. Entonces, ¿de qué Nicaragua estamos hablando? Yo creo que es bueno colocarlo sobre la mesa. Solo plantear en ese sentido que nos falta el análisis del actor de la criminalidad organizada. Creo que hay que leer materiales que trabaja Douglas Farah, un analista político en temas de violencia y seguridad, cuando él no saca a Nicaragua del análisis cuando se estudia Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, México. Creo de que cuando se habla de un acercamiento, pacto con la empresa privada por parte de Ortega para mantenerse en el poder, y que hay que entender que hay que entenderse con Ortega si quiero hacer negocios en Nicaragua, también hay serios señalamientos, y Douglas Farah es una de las fuentes más importantes con respecto a esto, cuando plantea de que en las costas, tanto en la Pacífica como en la Atlántica, hay un movimiento muy fuerte de criminalidad organizada vinculada con narcotráfico, que también parte del mismo principio. Si el principio no solo es político en este sentido, sino un tema de hagan, los dejo hacer, pero sobre la base que los dejo hacer, pero no me molesten. No me molesten. Sí. Entonces, y en el tema de la acción de pandillas, por ejemplo, de criminalidad organizada más relacionada con pandillas, Nicaragua siempre se caracterizó, y era la pregunta de muchos que hemos analizado este tema durante bastantes años, ¿cómo es que en Nicaragua no sucedió? ¿Cómo es que en Honduras, Guatemala, México, El Salvador sí hay una fuerte presencia de criminalidad organizada a través del movimiento de pandillas, pero en Nicaragua no? Y no hay que olvidar que todavía el proceso de revolución basado en apoyo popular que tuvo Nicaragua dejó una organización social muy sólida, comunitaria, y eso generó procesos suficientemente fuertes de prever una posible acción de crecimiento de pandillas en esa zona. Hay un control del ejército, hay un control de la policía. Estoy de acuerdo con Rubén en el sentido de que la represión en Nicaragua ha sido selectiva, voraz, fuerte, pero muy selectiva, y en ese marco lo que sí tengo que señalar es de que la clave que tenemos que ver todos es en el tema de la centralización del poder y el quiebre de toda controlaría de la misma institucionalidad, de la institucionalidad misma. Y ahí Rubén habla de Hitler, habla de Mussolini, podemos ir más allá con todos aquellos que terminan convirtiéndose a partir de comportamientos autocráticos y basados en populismo. Daniel ha manejado mucho, Daniel Ortega, el populismo en Nicaragua, el regalo de comidas. 20 años después todavía la gente recibe canastas en las fiestas patronales religiosas principales en el país, y la gente recibe su canasta de comida básica, y eso todavía sigue siendo efectivo en Nicaragua para mantenerse en el poder. Entonces, las recetas populistas son las mismas, aplicadas más allá del espectro ideológico político para cualquiera que busque concentrar poder. Aquí hubo un discurso muy similar a la condena que se hace de la toma de instituciones del Estado, con lo que pasó a partir del mes de
de la toma de posesión de la Asamblea Legislativa, ¿cierto? Sí, pues porque ese es el camino. Mira, es un camino de lo que vemos ahora, y no solo aquí, en Europa se está dando, Hungría, hay como 4 o 5 países que andan más o menos similares a lo que está pasando también aquí en América Latina. O sea, los regímenes populistas autoritarios, ¿ya?, tienen un camino. Suelen ganar por elección, primero. Ocupan el instrumento electoral. Luego lo pervierten, como ya empezaron a pervertir el nuestro. Lo poco que se avanzó, o quizás no tan poco, en limpieza electoral en el país, que tuvimos 30 años, en que más o menos se aceptaba pues el que ganaba, y el que perdía le decía, vaya pues, dele para adelante usted, ya. Yo tuve que decirle a Armando Calderón Soles la noche misma de eso, cogí el teléfono y le dije, lo felicito, presidente, usted ha ganado, ¿verdad? Y se lo dije por teléfono, ¿verdad?, esa misma noche, lo cual es lo más normal en otras partes, ¿ya? Pero llegamos a esas cosas en el país. Ahora se está haciendo lo contrario. Ahora estamos volviendo al partido oficial de antes, y esta última elección ha sido la evidencia de eso. El dinero gastado, ¿de dónde salió? Para nuevas ideas. Salió del gobierno. Han gastado como nunca se había gastado en una elección en este país. El uso del instrumento estatal, carros, aviones, etcétera, lo que sea, igual, como era antes en tiempos de los militares. Entonces, ve usted cómo eso va caminando, y después se pasa a autoritarismo, ¿verdad? Hay mucho autoritario, una concentración del poder enorme, y aquí en el país pues lo tenemos absolutamente. El presidente ya controla completamente el legislativo, va a terminar controlando el judicial, ¿verdad? Y controla a sus ministros por Twitter, ¿verdad? Ya. Ese es el estilo. Y viene el Tribunal Supremo Electoral. Y viene el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, ya tiene la Fiscalía. ¿Hay una experiencia de coincidencia con todo este tipo de situaciones? Por supuesto. La receta es la misma, es lo que estamos tratando de explicar. Yo, en materia de derechos humanos, creo que lo primero que se aprende es a no ver el color político de una violación a derechos humanos. No hay una violación de derechos humanos que se acepte de uno y se rechace del otro sobre la conveniencia de lo que políticamente en cualquiera de los espectros pueda representar quien viola derechos humanos. Se debe de identificar y condenar una violación a derechos humanos independientemente de quién la perpetre. Y en materia de institucionalidad democrática es fundamental plantear de que cuando hay cierre de espacios democráticos, cuando hay cierre de institucionalidad democrática, se erosiona la institucionalidad democrática, por muy débil y cuestionable, inmejorable que haya sido en algún momento, tiene que darse la voz de alarma. Y creo que es lo que hemos hecho. ¿Qué piensan ustedes de este estudio que se le está haciendo de reformas a la Constitución, donde se habla del plebiscito y el referéndum, por ejemplo, que ha sido sometido a estudio para reformas constitucionales? Doctor, así brevemente, porque el tiempo se nos fue. Mire, yo opinaría hasta que vea qué es lo que están haciendo. El proceso que he visto me parece que es lo más antidemocrático que hay y lo más entregado a el presidente Bukele. Perdóneme, pero cuando yo veo al vicepresidente de la República, que ha pasado en este país por ser un constitucionalista, públicamente decir, cuando le dijeron, pero mire, pero ¿por qué está haciendo eso la Asamblea? Y él dice, no, el presidente tiene razón porque tiene muchos que lo están atacando. Eso lo dijo, apareció en los periódicos y él nunca lo ha declarado. Cuando un constitucionalista, un funcionario público que diga responder a la Constitución, dice que basta con que haya oposición para poder tener derecho de violar totalmente la Constitución, como lo hicieron esa noche en la Asamblea, el primer día de la nueva Asamblea. Cuando alguien dice eso y lo respalda y se pone a hacer reforma de Constitución, yo me espero nada más una reforma de tipo de autoritario, no otro. Reflexión. Pero lo quiero ver primero. Vuelvo a insistir de que las reformas constitucionales no dan confianza. Renunció Fabio a
Fabio sobre esto, Fabio Castillo, el doctor Fabio Castillo renunció y su carta es potente. Su carta plantea claramente de que después de lo ocurrido el 1 de mayo, él no puede acompañar un proceso desde el Ejecutivo de reforma constitucional. Y el nacimiento de la comisión desde que surge es cuestionable, un poco parecido a la Comisión Internacional contra la Corrupción. Si se genera una CICIES respondiendo al gobierno, dependiendo del gobierno, lo mismo está sucediendo con una comisión de reforma constitucional. Depende del gobierno. Y entonces eso le resta credibilidad, legitimidad a una labor que incluso legalmente hubiera correspondido a la Asamblea Legislativa y con la participación desde la misma Corte Suprema de Justicia, que en ese momento, cuando no respondían al interés del Ejecutivo, fueron dejadas por fuera totalmente. Ok, el tiempo se me fue. Les quiero agradecer a ambos que me hayan acompañado para hacer este análisis precisamente sobre la situación política considerada por algunos sectores como una crisis bien cimentada, con violaciones a los derechos de los líderes opositores a participar en el proceso de elección que se va a llevar a cabo el 6 de noviembre, donde se va a elegir un nuevo presidente y vicepresidente. Estarán también 90 diputados nacionales y 20 al Parlamento Centroamericano. Doctor Zamora, gracias por haberme acompañado. Gracias también, Celia, gracias por aceptar siempre nuestra invitación. Muy buenos días. Gracias, les agradezco. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, una evaluación del trabajo y del combate a la narcoactividad que ha hecho la Fuerza Armada. Estará con nosotros el ministro de la Defensa. Acompáñeme. Vamos a comerciales y regresamos. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de presentarles a nuestro invitado, quiero comentarle a usted que puede proteger el esfuerzo de muchos años con una póliza convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado que respaldan su compromiso con los salvadoreños. Para mayor información, busque a Seguros del Pacífico al 22830800 o llame al WhatsApp 7920-2127 o contacte a su asesor de seguro. Recuerde, una póliza convincente de seguro contra incendios, que mejor con Seguros del Pacífico. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de la Defensa esta mañana, al contraalmirante Francis Merino Monroy. Ministro, bienvenido, gracias, qué gusto tenerlo como siempre en el programa. Buenos días, Ernesto. Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora del día. Estamos acá para compartir con la población, con todos los salvadoreños, las actividades en las cuales la Fuerza Armada colabora con la seguridad pública y otros ministerios del gobierno para ayudar a la población civil. Ayer conversaba con el fiscal general de la República y precisamente hablábamos sobre el ascenso, el golpe a la narcoactividad, y en ello resaltaba el papel de la Fuerza Armada como un actor importante para esa lucha contra el AMPA. Sí, nosotros... Dos decomisos, ¿no? Han habido. Sí, digamos, el día jueves para amanecer viernes se incautaron 744 kilogramos de cocaína en 3 puntos de la costa de manera simultánea. Y el día de ayer, en la noche del domingo para la madrugada del día lunes, la incautación de 200 kilogramos más en 4 bultos eso fue en Tecoluca, San Vicente. ¿Hechos separados o vinculantes del operativo? Desconozco si esta última incautación tiene relación con los primeros eventos. No tengo la información. Esto es un proceso de investigación que está haciendo Fiscalía con la Policía Nacional Civil. Pero lo importante es que, dijéramos, en un término de unos menos de 8 días, se incautó casi la tonelada de cocaína. Anda rondando los 25 millones, 24 y algo millones de dólares en el mercado negro. Y la participación de nuestra institución, a partir de que somos integrantes del Gabinete de Seguridad, estamos en colaboración con la Policía Nacional Civil y también en este caso que la Fiscalía General de la República tiene en facultades legales para poder requerir
de otras instituciones para poder realizar ellos su trabajo, todas aquellas actividades que vayan en bien de la salud de los salvadoreños, porque nosotros vemos lo de las drogas desde lo más común, que es la parte negativa del dinero que se ve, los asesinatos que se dan en torno al narcotráfico, pero algo bien importante que aparece en el Código de Salud es que las drogas afectan directamente a la salud también, claro, de todo ser humano. En ese sentido, la Fiscalía General de la República tiene facultades para poder requerir de otras instituciones a fin de lograr los objetivos de preservar la salud de los seres humanos. Y por esa razón es que nos solicitaron el apoyo a la Fuerza Armada a fin de evitar que ese narcotráfico continuara su ruta y pudiera culminar pues con el objetivo de ellos, que es llevar la droga hacia otros ¿Seguimos destinos. siendo un país de recorrido para estos grupos? Fíjese que... ¿Cuál es la fotografía que ustedes, que son los responsables de la seguridad nacional, de resguardar la seguridad nacional, de darle desde luego todo el operativo de resguardo marítimo, terrestre, se tiene, ministro? Fíjese que como por el hecho de que está el centro, digamos, de producción de la droga en Sudamérica, y el lugar de mayor consumo, que es Norteamérica, Estados Unidos, y nosotros estamos en el tramo, estamos al medio de esos dos puntos, para poder hacer llegar la droga, los narcotraficantes utilizan todos los mecanismos que puedan para lograr ese fin. Y hay tres ambientes quizás que considerar, que han utilizado tradicionalmente. Uno es el ambiente marítimo, que es donde se pueden mover mayores cantidades de droga, más volumen de droga por la misma naturaleza, que las embarcaciones tienen esa capacidad de poder mover mucha más carga que lo que se puede hacer en vía terrestre o vía aérea. Pero también por la vía terrestre ellos intentan utilizar todos los países que están en ese recorrido para llevar la droga, y utilizan según las situaciones la parte aérea también. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos preguntan que si El Salvador todavía está siendo utilizado? Ha disminuido bastante, lo que le puedo garantizar yo, en la parte marítima, porque como Estado salvadoreño hemos logrado la custodia de las 200 millas de mar territorial que nosotros tenemos. Cuando yo digo que hemos logrado ese objetivo, no significa que estemos ajenos a la utilización de los espacios marítimos para traficar con drogas. Nosotros tenemos como salvadoreños casi 4 veces más territorio marítimo que en la parte continental. Es decir que si como salvadoreños nos ha costado mantener un control de la parte continental, que es mucho más pequeña que la parte marítima, eso indica que el esfuerzo que se debe hacer en la parte marítima para evitar que los narcotraficantes utilicen nuestro mar territorial es mucho mayor. Y aquí es oportuno mencionar que en Estados Unidos está la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta en Key West, que es Yara South en inglés, en la cual hay un aproximado de 18 países del continente representados en ese... Están interconectados. Allí hay un centro de monitoreo en el cual hay 18 países con 18 representantes. Hay más en realidad, porque hay invitados europeos. Cuando se dan estos golpes a la narcoactividad, ¿el más contento es Estados Unidos? Pues todos. Bueno, digo en términos de que son ellos los que, desde luego, donde les llega la droga, y son los que están abogando porque países como el nuestro controlen esta situación. Efectivamente, hay un gran esfuerzo de Estados Unidos, una gran cooperación de ellos, de tal manera que todos los países
que tenemos que ver en esto de la lucha contra el narcotráfico, mejoremos las capacidades para hacerle frente a este fenómeno. Vi una fotografía en la que se reunió con la actual encargada de negocios, ex embajadora anteriormente, Jean Mays, ¿sí? Sí, justo para poder entablar estos temas, ministro. Sí, fíjese que tiene relación con lo que estamos hablando en este momento, sí. Porque la señora Jean Mays, encargada de negocios en la Embajada de los Estados Unidos, cuando ella fue embajadora acá en El Salvador, se tuvo bastante relación por la cooperación que ha existido siempre entre El Salvador y Estados Unidos en muchos temas. Lo que nos corresponde a nosotros es la parte militar, no son los otros temas que ellos ven. Y cuando ella terminó su mandato acá como embajadora, se fue al Comando Sur como asesora del comandante del Comando Sur. El comandante del Comando Sur, el almirante Fowler, es quien dirige y es responsable por todas las operaciones en el sector sur del continente americano, que incluye desde México, parte de México, aunque México se considera en el Comando Norte, pero agarra parte de las actividades con México hasta, dijéramos, el Cabo de Hornos. Y ellos son los que coordinan con todas las fuerzas militares de todos los países del continente americano. Y ella era asesora del comandante del Comando Sur. Okay. En su condición de asesora, continuó teniendo relación con nosotros, porque en las diferentes visitas que se hicieron a nuestro país, ella siempre acompañó al comandante del Comando Sur y ella conoce bastante las actividades que realizamos como Fuerza Armada. El centro de monitoreo trabaja en un 100% bajo esa lógica, entiendo, ¿no? Sí, y monitorear todo el tráfico de digamos, embarcaciones y todo eso que se llevan en nuestro mar. Sí, ahí nosotros tenemos un oficial que está permanentemente, la rotación de ellos es cada 2 años. Él está a las 24/7 en Key West, coordinando todas las actividades que tengan relación con nuestro país. Y también existe acá en El Salvador un CSL, que es un centro de control, de monitoreo, sí, que también tiene relación, es parte de las actividades que se hacen desde Key West, y con ellos lo que se hace es coordinar a aquellas actividades en las cuales se necesite el apoyo aéreo para monitorear, para hacer búsquedas en determinadas zonas de las embarcaciones. Entonces, de esta forma es como se configura todo el trabajo a nivel internacional. ¿Y qué pasa ya a nivel nacional? Pues a partir de junio del 2019 se dictó una política ya de gobierno relacionada con la lucha contra el narcotráfico. Y ahora al haber una política, hay una interacción también entre las instituciones que tienen que ver con esto, porque yo le puedo decir con propiedad que anteriormente la lucha contra el narcotráfico fue una cuestión aislada de funcionarios que quisieron hacer un trabajo contra el narcotráfico. Y eso lo que hacía es que las instituciones de manera aislada hicieran cada uno su trabajo, y eso no permitía golpear fuertemente las estructuras. Ok, usted en la presentación que se hizo de las personas que fueron detenidas en el primer operativo, que abarcó la playa El Cuco y entiendo... El Pimental y San Marcelino. Y San Marcelino. Usted decía de que todo el efectivo o la efectividad del plan fue producto del plan control territorial, es decir, de la coordinación misma que se tiene entre la Policía Nacional Civil, Fiscalía y, por supuesto, en este caso, la Fuerza Armada. Sí. Hablemos un poquito de esto cuando regresemos. Me piden una pausa. Gracias a usted por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que, como siempre, están atentos a enviarnos sus comentarios, sus preguntas. Que bueno, recuerde, somos un programa de opinión.
análisis y debate. Aquí concurren personas de toda índole de pensamiento, por tanto, no buscamos estar a favor o en contra de algo o alguien. Siempre estamos buscando llevarles a ustedes los diferentes ángulos de los acontecimientos que marcan la pausa en nuestro país. Ahí están, imágenes desde El Salvador del mundo, preciosa imagen, mire, con un sol radiante. Amanecimos esta mañana con un cielo bastante gris. Hoy ya tenemos al astro sol ahí que nos da ese calorcito precisamente. Y qué linda imagen, qué buena definición que nos da esta imagen, gracias al tráfico SB y por supuesto también a Grupo Megavisión. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Decía de que parte de toda esta efectividad en los operativos que se han tenido y que ha desbaratado precisamente a estos grupos, usted resaltaba en una declaración hecha en el marco de estos dos últimos operativos el plan control territorial como la buena coordinación que ha existido. Solo para cerrar este ciclo del tema del decomiso, este tipo de situación última que se generó el fin de semana en Tecoluca, ¿qué características tiene? ¿Muy parecidas a las que se generaron allá en el sector del oriente del país, ministro? En cuanto al trabajo coordinado entre las instituciones, sí, porque hay una actuación coordinada de todas las instituciones que tenemos que ver con esto, de Fiscalía, que es un papel bien importante, la Policía Nacional Civil, la División Antinarcóticos, que es la especializada de la policía en esto, y la Fuerza Armada, que siempre está apoyando a las diferentes labores que realiza la policía. Todo lo que se hace en cuestiones de seguridad pública y la lucha contra la criminalidad, hay una participación, hay una colaboración de la Fuerza Armada para las diferentes instituciones. Recordémonos que cada vez que se mueve un dispositivo, los espacios que podrían quedar vacíos, esos los seguimos cubriendo con personal militar y policías. Entonces esto lo que hace es que cada movimiento sea tan coordinado que no deje espacios vacíos por otros sectores y ahí se pueda aprovechar la delincuencia. Fíjese que las incautaciones, las dos incautaciones grandes, esta última, ha habido en las que se dieron la semana pasada en la playa del Cuco, en la Costa del Sol y en el Pimental, pudieron haberse escapado los narcotraficantes si la Fiscalía no hubiera solicitado de manera oportuna el apoyo de la Fuerza Armada, de la Fuerza Naval, porque son tantas embarcaciones que andan navegando en el sector y no se conocía exactamente qué embarcación es la que traía la droga, pero el hecho de que nos solicitaron el apoyo para generar ese bloqueo cercano desde el Golfo de Fonseca hasta más o menos por Misata, había un dispositivo fuerte de la Fuerza Armada, de la Fuerza Naval específicamente, y eso hizo que los narcotraficantes no pudieran continuar con su desplazamiento y tuvieran que permanecer varios días en el sector, y estuvo lloviendo. Recordémonos que la semana pasada hubieron unas tormentas que generaron algunos estragos y ahí estuvimos las 24 horas, en el día sol, en la noche agua, y obviamente todo eso también les va generando fatiga a ellos, al igual que nosotros, pero estamos preparados para eso. Y al final obligó a que tuvieran que hacer desembarcos en lugares que no lo tenían previsto. Nosotros incluso empleamos vuelos de dos aviones y teníamos a disposición, por coordinación con Fiscalía y con la División Antinarcóticos, un helicóptero con fuerzas especiales, por si hacían algún desembarco en un lugar donde no hubiera presencia de la policía, poder actuar de manera inmediata. Todas estas coordinaciones son las que se hacen dentro del Plan Control Territorial. Nosotros nos reunimos constantemente con el señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, con el director de la Policía, para evaluar, valorar qué actividades hay que realizar en beneficio de la población, y todas esas se hacen de manera coordinada
con los comandantes de las unidades militares también involucrados y apoyando a los jefes de las diferentes delegaciones que tiene la policía. Y por esa razón es que se están teniendo estos resultados. Yo le puedo decir también categóricamente que se ha vuelto en El Salvador más difícil la incautación de drogas. En la parte marítima hay mayor control y eso lo que hace es que los narcotraficantes evitan en la manera de lo posible pasar por el mar territorial salvadoreño. Eso lo tenemos comprobado, hay estudios en Key West y si nosotros observáramos el mapa del Océano Pacífico, vamos a ver que las trazas que hay en El Salvador están más allá de las 200 millas. Veamos un poquito también ya el plan control territorial específicamente. La vez pasada lo conversábamos con ustedes y me decía de que ha sido certera esa coordinación, obviamente de lo que hablamos, pero también de la efectividad con la que se ha logrado mantener ya controladas las zonas que antes eran asediadas por grupos delincuenciales. Sí, fíjese que... Bueno, y poníamos el ejemplo, perdón, ministro, del caso de aquellas áreas que la población en algún momento todavía no siente que hay seguridad. Sectores muy densamente poblados. Se recuerdo que se hicieron ciertos operativos en el sector de Soyapango, la Cucumayacán, de Guayacán, sector también de Altavista. ¿Son ya territorios libres de delincuentes? Fíjese que la presencia o la existencia de las maras y pandillas en El Salvador no es algo que se pueda resolver en tan corto tiempo. Lo que establece el Plan Control Territorial es una ruta en la cual, en la medida que se vaya desarrollando, se van a ir generando condiciones para ir sacando a los jóvenes de estas actividades delictivas. Ahora, lo que hemos hecho con el Plan Control Territorial, que solamente se ha logrado poner en ejecución una fase del Plan Control Territorial. Y eso lo que ha permitido es que en aquellos lugares donde hay mayor densidad poblacional, donde hay mayor circulación de ciudadanos y que han estado en el olvido, la presencia de la autoridad en esos lugares ha hecho que las pandillas disminuyan su accionar, que buscan ir a otros lugares y nosotros apoyando a la Policía Nacional Civil, lo que estamos haciendo en esta primera fase es llegando, haciendo presencia en esos lugares para aliviar esa presión que ha tenido la población. Hay situaciones que ellos migran a lugares donde hay menos presencia de la autoridad y ahí es donde algunas veces continúan haciendo su fechoría, pero que la denuncia ciudadana lo que ha permitido es la presencia inmediata de la autoridad en aquellos lugares donde no está el Plan Control Territorial en un 100%. Nosotros no podemos recordar que cuando se puso en marcha el 20 de junio del año 2019, habían 12 municipios priorizados. Luego se comenzó a sentir ese alivio, la reducción bien abismal de los homicidios. Luego el señor presidente ordenó que se incrementara la cantidad de efectivos de la Fuerza Armada para reforzar más a la policía y con ese incremento logramos cubrir hasta 25 municipios de manera permanente. Ahora, de los 262 municipios, en el resto de ellos lo que hacemos es una forma diferente con los GECAC, los grupos de conjuntos de apoyo a la comunidad, que esos son más móviles, y ahí lo que hacemos es una presencia que no es de manera permanente, pero sí es de manera constante, para ir aliviando el accionar de las pandillas a la población. ¿Cuál es la solución a esto? La solución a este fenómeno es que en la medida que la fase 2 del Plan Control Territorial, que es oportunidades, la fase 3, que es la modernización de las instituciones, se vayan ejecutando, en esa medida vamos a ir sacando a los jóvenes
del accionar de las maras y pandillas. Y con eso, en el largo tiempo, va a ir disminuyendo, obviamente. El objetivo es que desaparezcan las maras y pandillas, pero es un problema de más de 30 años, no se resuelve en 2 años. Hay una estructura, digamos, es una, ¿cómo le llaman a esto? Es un fenómeno con causas y raíces sociales. Sociales, exactamente. Que no es difícil, pero hay que trabajar mucho. Exactamente, y eso es lo que se pretende con dos aspectos, la parte represiva y la parte también... de las oportunidades, las alternativas. Y la tecnología, que también ayuda mucho, porque con tecnología, con drones, por ejemplo, se puede monitorear áreas más extensas del territorio nacional, con lo cual también se logra afectar de manera directa el accionar de las maras y pandillas. Entonces, esto lamentablemente, dijéramos que hubieron los 2 primeros años en los cuales no todos los órganos del Estado estuvieron conectados en la misma línea, porque hubo bastante bloqueo de la Asamblea anterior en proporcionar el recurso necesario para que las instituciones hicieran su trabajo, y al final siempre hubo resultados positivos, porque todavía es de valorar que, a pesar de que no hubo un refuerzo presupuestario para temas de seguridad pública, los resultados fueron buenos, y que eso pues es parte de lo que la población ha valorado, porque sí ha sentido, y es verdad, el problema no ha terminado, pero sí se respira una tranquilidad totalmente diferente a cómo estaba la situación anteriormente. ¿Se puede de alguna manera institucionalizar ese tipo de operativos de acceso directo, como el caso de estos sectores que mencionábamos de Soyapango, por ejemplo? Voy a hacer una pausa y un poco cerramos este ciclo. Hay otras preguntas también acá que están haciendo nuestros televidentes, que me gustaría trasladarla para que tuviesen las respuestas pertinentes de lo que estamos hablando esta mañana. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Son un poco los minutos que nos quedan para cerrar esta conversación de la mañana, en la que hemos hecho una evaluación del trabajo de coordinación que tiene la Fuerza Armada junto con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía para el combate de la narcoactividad y también la delincuencia, tomando como punto de referencia que todo está integrado dentro de lo que es el plan del control territorial y las diferentes fases. Y en esta última nos habíamos quedado, porque creo que hay mucho interés de la población por saber este tipo de operativos en la cual hay un cerco militar para las zonas que están asediadas por grupos delincuenciales, si puede de alguna manera institucionalizarse para poder lograr limpiar las zonas y tener ese control de esos territorios. Me parece que es una expresión que cualquiera puede decir, bueno, en mi colonia hay problemas, ¿cuándo van a venir a acercar acá y van a sacar lo que verdaderamente nos sirve y nos está haciendo daño? Esa es una de las preguntas que están haciendo un poco en resumen del sentir y pensar de ellos. Y fíjese que ese es el objetivo, o sea, el plan control territorial está diseñado de tal manera que se logre separar las maras y pandillas de la población honrada. Y para ello están las diferentes fases. En la primera, que le digo, hacer la presencia. Y nosotros, para poder hacer presencia en los diferentes municipios, se necesita obviamente la concurrencia del recurso humano de ambas instituciones, pero recordémonos que no puede haber, o sea, no se lograría tener un policía y 3 soldados en cada uno de los lugares. Sí. Entonces lo que hay es, al incorporar la tecnología a este trabajo, ir cubriendo mayor espacio con la cantidad de recursos humanos que se tiene. Y lo otro es también ir separando, ir sacándole, irle quitando a las maras y pandillas, dijéramos, los jóvenes o las personas que se dedican a eso. La pretensión efectivamente es eso, es que haya presencia, y en la medida también que el problema se vaya resolviendo de raíz, en esa medida la cantidad de efectivos va a ir siendo menos en ciertos sectores, y eso pueden irse trasladando a otros sectores donde
el problema todavía no está resuelto. Pero ese es en sí el objetivo, para que la tranquilidad que ya se respira en algunos sectores llegue a todo el territorio nacional. Sin embargo, esto no quiere decir que haya un descuido, porque, como le digo, continúan los GECAC, las diferentes fuerzas de tarea, coordinando con la Policía Nacional Civil para hacer patrullajes en esos otros sectores, lo que viene a dar cierto alivio a la población, pero sí a eso es a lo que se pretende llegar. Ahora, el uso de la tecnología es importante. ¿Están utilizando drones? Me pregunta acá, para eso están los drones, para poder controlar esas áreas. Sí, hay que sí, pero son, dijéramos, drones, no drones tácticos, como los que se pretenden con la fase 3 del Plan Control Territorial, que ya son drones con otras capacidades específicamente para trabajos como este, con mayor capacidad, mayor autonomía, más tecnología dentro del dron para orientarla precisamente hacia eso. Hay utilización de drones, son menos los que se tienen, pero como les repito, no son los mejores para este tipo de trabajo. Okay. Y una vez que se tengan, obviamente tiene que comenzarse a sentir ese alivio. Ministro, dice acá, las extorsiones se dan todos los días. Hay grupos delincuenciales libres en las colonias y andan bien tranquilos. A eso creo que se refieren cuando todavía corona digamos, sí, la demanda. Hay que hacer las denuncias. Fíjese que a mí me ponen bastante quejas, dijéramos así, de situaciones que se dan de esto de las extorsiones. Y hay gente que me dice, pero mire, yo tengo miedo porque ahí trabajamos. Y les hemos dado respuestas a las personas. Si alguien me está escuchando, de la gente que me ha llamado y me ha dado información de lugares donde se está dando extorsión, se pasa esta información, se coordina con la Policía Nacional Civil y la unidad antiextorsiones de la policía hace su trabajo. Hay gente que en el pasado tuvo bastante temor a denunciar, pero ahora han tenido un poco más de valor de denunciar estos fenómenos, y yo le puedo decir que en relación a las épocas anteriores sí también ha disminuido las extorsiones. Pero como repito, todavía hay bastante trabajo que realizar. Lo importante es acá que haya denuncias de la población para que nosotros podamos llegar, porque hay ocasiones, me han mandado hasta videos donde usted ve a la persona que ha andado en esa actividad y lo ve normal, no se da cuenta que anda haciendo eso, pero a través de la denuncia eso ya permite que la policía monte su operativo y desmonte esas estructuras. Ok, dicen acá también qué pasa con los patrullajes de noche en el sector de Soyapango. No sé si eran frecuentes, hoy ya no llegan o no se ven, dicen. Sí, siempre hay la presencia de la autoridad y específicamente cuando se hacen operativos, pero vamos a coordinar más para que se sienta y se vea, porque hay patrullajes que son, digamos, de manera preventiva o disuasivo, que es el simple hecho de hacer presencia, pero también ahora se están haciendo operativos con objetivos específicos en los cuales la Fiscalía está proporcionando las órdenes administrativas a la Policía Nacional Civil para llegar también a golpear las estructuras, pero se va a coordinar mayor con la policía para que la población sienta esos patrullajes. Ministro, como siempre es muy agradable conversar con usted y sobre todo conocer el trabajo que realiza nuestra Fuerza Armada en beneficio de garantizarle a los salvadoreños la tranquilidad que se merecen, que nos merecemos todos. Le agradezco muchísimo que nos haya venido a dar también su valoración en cuanto a todo estos operativos, como resultado que han tenido interesante desde el punto de vista de cómo se está trabajando. Así es que quiero agradecerle, gracias por haberme acompañado. Gracias a usted y gracias a la población que nos ha sintonizado. De esta manera pueden darse cuenta de qué es lo que está haciendo la Fuerza Armada apoyando a la Policía Nacional Civil y hacia dónde vamos con este operativo que se están realizando.
Así es. Bueno, a ustedes, amigos que nos han sintonizado, no me resta más que agradecerles, como siempre, esa fiel sintonía a nuestro programa y darle seguimiento, desde luego, a todos los aspectos que aquí abordamos. Gracias, pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.